Pues buenos días a todos y todas. En primer lugar, daros las gracias por la exposición tan brillante que habéis hecho los tres. Es decir, y me habéis puesto en un papel difícil porque hacer un resumen de ese tema tan, que yo creo que daría no para este debate, sino para muchos debates, porque la objeción de conciencia, como acaba de decir, Joan y Teresa, es un derecho que debe ser irrenunciable a nuestra profesión, pero voy a intentar un poco hacer el resumen de lo que se ha debatido aquí, o de las conclusiones que podemos sacar de los puestos por los tres ponentes. En primer lugar, José María nos ha hablado y nos ha definido qué es la conciencia, es decir, que un poco basada también en los valores del médico, los valores de la profesión, que creo que son importantes porque nuestra profesión se rige por unos principios y por unos valores que no es que sean inmutables, pero sí deben ser, fieles a la propia profesión marcada durante siglos. Y me ha quedado con la frase de que quien conoce los valores de una persona, conoce a esa persona. Es decir, yo creo que todo médico debe tener unos valores a los que no debe renunciar. Por cierto, me parece que les hemos dado el libro de los valores del médico para que podamos repasarlos. Y luego, ha definido la objeción de conciencia como base moral con un constructo legal. De aquí podemos sacar, él ha puesto varios ejemplos. Yo me he acordado de otro anterior, porque creo que fue anterior a la muerte de Miguel Servet, que quizá todos recordéis en la película de Un hombre para la eternidad, el debate entre Tomás Moro y Enrique VIII, cuando le pide que firme el acta del divorcio y él se niega en razón a su conciencia, a su religión. Es decir, que él tiene dos señores, tiene al rey, pero tiene a su Dios, y el nombre de decir, y no puede firmarla, le cuesta la muerte. Es decir, quizá fue uno de los primeros casos de objeción de conciencia. No quiero pisarte nada, pero esa es la historia, ¿no? Entonces, que luego, es cierto que nos ha hablado un poco entre todos, y al final han venido a coincidir en que tenemos en que la objeción de conciencia y las sentencias que ha habido, tanto por respecto a la ley del aborto como a las últimas que se han producido, de la cual es cierto que lo ha dicho Carlos, que no está todavía solamente son resumen lo que se ha publicado. Entonces sí es cierto que tenemos que considerar que el Tribunal Constitucional lo que no considera, y lo digo para todos, no considera objeción de conciencia la objeción fiscal, eso de no pago impuestos. Bueno, yo lo he dicho por si cuela. No, por si cuela. No, lo tiene ya, cuela y con lo cual ya solo tenemos la objeción de conciencia ante el aborto y ante la ley de la regulación de eutanasia. Y que realmente, como resumiendo, ya lo han dicho los tres, el Tribunal Constitucional solamente considera, solo podrán alegar objeción de conciencia los que participan en la ejecución efectiva de dicha prestación para todos los profesionales sanitarios, no solamente para el médico, pero en la ejecución efectiva. Es un poco como resumen más o menos de lo que ha dicho Mariano, viene a resumir, aunque esto que les he dicho, de lo de la sentencia del Tribunal Constitucional, lo han más o menos manifestado los tres. Luego Mariano Casado nos ha hablado, en primer lugar, nos ha recordado que somos una profesión, y en los aspectos médico-legales nos ha un poco sembrado, o nos ha venido a decir, ¿es necesaria una ley de objeción de conciencia sanitaria? En otros países hay leyes, aquí no la hay. Yo creo que la obligatoriedad, lo único que podemos sacar claro es que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que obliga, precisamente cuando en el recurso que hubo contra el aborto, de que hay una obligatoriedad del registro de objetores de conciencia para ser llevado por los servicios de salud para poder dar la prestación. Es un debate que en el Consejo de Médicos lo tuvimos hace años, porque pensábamos que sería más fácil tener un registro de aquellos que quieren cooperar. Si un jefe de servicio sabe que tiene solamente 4 para hacer guardias, tendrá que distribuir las guardias entre 4. Aunque conozca, lógicamente, los que están exentos o los que no quieren hacer guardias. Pero el Tribunal Constitucional se ha pronunciado de esta forma y yo creo que no nos queda más remedio que aceptarlo. Y luego, el derecho a la eutanasia es un derecho, también otra sentencia del Tribunal Constitucional, que es con lo que tenemos que quedarnos, es que el derecho a la eutanasia es un derecho
fundamental y no es un derecho de configuración legal. Y luego, en cuanto a qué centros podrían incluir la eutanasia, que era una de las reflexiones que hacía Mariano, pues lo mismo. Es decir, aunque haya divergencias, pero el Tribunal Constitucional ha venido a decir que no hay objeción de conciencia institucional, aunque hay autoridades eminentes, como nuestro querido Federico Montalvo, presidente de la Comisión de Bioética, que defiende la conciencia institucional. Y, de hecho, como alguien ha recordado por aquí lo de la colectividad, para otras leyes sí se nos exige o se nos pide que tengamos memoria y conciencia social. Pero bueno, no voy a entrar en el debate. Y por último, Mónica, pues nos ha hablado de la objeción de conciencia sanitaria, que es otro tema que ha salido a debate dentro de las intervenciones, y es el derecho, que sobre todo, yo creo que decir, ¿por qué genera tanto debate? Pues porque tiene un carácter profesional, a la profesión nos atañe, Joan lo acaba de explicar bien, es decir, habrá profesionales que hoy en día, debido a la evolución, las ideologías, etcétera, etcétera, estarán a favor de la eutanasia, otros estarán en contra. Entonces tiene un carácter profesional, pero sobre todo también porque yo creo que modifica la relación médico-paciente. Es decir, que creo que es lo fundamental. Y eso, aparte, que puede afectar a otros profesionales sanitarios que colaboran en el acto del servicio. Y luego, lo que también ha dicho Teresa, es decir, es un derecho, es decir, el ciudadano tiene derecho a la prestación, pero el profesional tiene derecho también a ejercer lo que le está a su conciencia. Así que luego también nos habla un poco de las posiciones internacionales de otros países, donde no está regulado, no está contemplado, donde está contemplado parcialmente, y bueno, y donde en España ha vuelto a hablar de nuestro registro de los profesionales, de la sentencia que fue en 2014, porque la inconstitucionalidad que se le pedía para la ley foral de Navarra, para el decreto de la regulación del aborto, y yo creo que, bueno, que en conclusión es un tema que podría dar para mucho debate, para poder seguir hablando, pero también puedo decirle que yo he hecho un poco las reflexiones, no sabía más o menos de lo que iban a hablar, también tenía ya aquí la última sentencia tanto la de marzo que fue en el recurso de Vox, como la que ha salido publicada el 13 de septiembre, que la estábamos comentando José María y yo, es decir, no ha salido la ley, ha salido el resumen, y básicamente viene a decir lo que el derecho a la eutanasia es un derecho fundamental, que no es un derecho de configuración legal, y que precisamente que no se puede alegar objeción institucional, y lo último, es decir, y que la objeción solamente será efectiva para aquellos que participen en la acción. Todo esto, más o menos, es decir, ya estaba, es decir, nosotros quizás nos hemos adelantado, es decir, parece es decir, no sé si expresando todo lo que hemos visto, y sobre todo de las sentencias y los vaivenes. En este resumen, Carlos, no sé si lo has dicho, pero ya hay un voto particular y hay dos magistrados que piensan ejercer un voto particular contra esta sentencia. Pero, sin embargo, respecto de la de abril, los votos de marzo no tocan. Vale. Van por la metodología y la configuración del derecho como fundamental, que no les parece que deba ser así. Hacen referencia también a los cuidados paliativos y a lo que sucedería si hubiera unos cuidados paliativos como deberían existir, pero ninguno de los votos particulares hacen ninguna alusión a la objeción de conciencia. Por lo tanto, la doctrina del Constitucional que he dicho yo en materia de objeción de conciencia es unánime. Sí, bueno. Y como conclusión decirles que entre el Código de Ontología 2011, nuestro Código 2022 y en el capítulo 6 del Manual de Ética y de Ontología que realizó nuestra Comisión de Ontología, está todo lo que han sentenciado tanto los tribunales, es decir, que en algunas cosas somos unos adelantados a nuestro tiempo, definimos bien la objeción de conciencia, incluso todo tipo de objeción de conciencia que ha explicado, más luego todas las manifestaciones que ha hecho el Tribunal Constitucional en todas sus sentencias. Y muchas gracias por su asistencia.